Es un tema que nos conmueve a todos los bolivianos. Y voy a darle la bienvenida. Vamos a estar junto con Fernando, que está ya con nuestras invitadas especiales a esta hora de la mañana. Y es que tenemos que hablar de esto, de los feminicidios. Ya son 23 feminicidios que hay en estos primeros meses del 2022. Una cifra que realmente nos tiene que alarmar a todos. ¿Qué es lo que pasa con las familias también? Nosotros quiero agradecerle primeramente, Lisette, muchísimas gracias por estar con nosotros y abrir sus puertas, abrir su corazón para contarnos esta historia que sé que duele mucho. Gracias, Vivian, gracias Casa Televisiva Bolivisión. Muchas gracias por dar cobertura a uno de los tantos casos que vive Bolivia actualmente, ¿no? Que es de preocupación en la sociedad, que esté alarmante, que está pasando tantos casos de feminicidio día a día, ¿no? Muchas gracias también. Bienvenida una vez más. Doctora, gracias por acompañarnos. Usted ha sido abogada de varios casos que tienen que ver con feminicidio, tanto en el año 2017 con la familia de nuestra invitada, como también de muchos otros. Así que hoy lo que queremos instalar, Vivian, es básicamente... Gracias, buenos días, muchas gracias, Bolivisión. Aquí nos sentimos en casa porque estamos viendo que están proliferando los feminicidios y es bueno de que sigamos debatiendo, de que sigamos adelante con este tema y con la prevención para que no siga proliferando esta situación. De verdad, empecemos a hacerlo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hace falta o por qué se están dando tanto nuevamente los casos de feminicidio? Es algo que en realidad siempre ha pasado, ¿no es cierto? Lamentablemente. Pero tengo la impresión, yo no sé si ustedes van a compartir conmigo esto, sí, de que cada vez hay menos miedo a la justicia, sí, cada vez hay menos temor, menos respeto a la vida. ¿Cómo lo ven? Sí, por lo mismo, vuelvo a repetir, se están proliferando porque nuestras autoridades, se podría decir de que dan soluciones parches, de que no seguimos con esta situación, de que se debería seguir con la prevención, inclusive desde los colegios, desde los hogares, porque también nos falta valores, aparte de que vamos a hablar de las leyes. Entonces esta situación tiene que seguir, no es que pasan unos feminicidios, al calor de la situación nuestras autoridades se preocupan y después todo queda en nada. Esto tiene que seguir. Cuando hablamos de prevención, hablamos de una solución a mediano, largo plazo. Estamos hablando de una solución a largo, no es a mediano, porque esto nos atañe a todos y tenemos que seguir. Estoy hablando desde los colegios, desde las currículas. ¿Y qué, exactamente, inmediato? Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque cuántas, si usted me perdona, ¿no? ¿Cuántas Linet más van a haber? ¿Cuántas mujeres más van a haber? ¿Cuántas Vilmas más, Valerias? ¿Cuántas familias más? ¿Cuántas víctimas más van a haber? Todo parte, nosotros como familia, como víctimas, porque la familia también terminamos siendo víctimas de los feminicidas, claro, del sistema, de todo lo que ocurre acá en Bolivia, en Santa Cruz y las autoridades que manejan las leyes. Nosotras, la familia, tenemos que peregrinar por justicia desde el día 1, desde que pasa el hecho, ¿ya? El caso de mi hermana fue el 25 de agosto del 2017 y hubo una sentencia aquí en Santa Cruz, pero como hay la opción de apelación, se tiene que llegar a la última instancia, que es en Sucre, hasta que verdaderamente uno tiene un poco de seguridad, porque esa es la palabra, un poco de seguridad. Han transcurrido 4 años y 7 meses nosotros de buscar justicia para mi hermana. Y no es un capricho de la familia y no es algo porque, imagínate, nos duele tanto, es una herida que es muy difícil de sanar. Nosotros no tuvimos ese espacio de duelo como familia. Y ninguno, mi madre, seguramente, ningún familiar de los que son víctimas de feminicidio. Lisette es hermana de Linet, justamente lo mostramos más temprano, esta historia que ocurrió el 2017. Pero, Lisette, queremos preguntarte, ¿cómo puede hacer la familia? Porque hemos visto 2 casos recientes el fin de semana, el caso de Vilma y el caso de Valeria, que también fueron asesinadas por sus exparejas, por las personas con las que convivían, que la familia compartió con ellos, ¿no es cierto? Sí. Mira, la familia, ¿cómo es cuando uno siempre ve estos casos desde el otro lado, ¿no? Y ya nosotros siempre fuimos empáticos, solidarios, con tantas cosas que pasan día a día, ¿no? En la sociedad, ¿no? De violencia, pero estar ahí es largarte a la nada. Tú no sabes para dónde partir, para qué lado, a qué puerta tocar, no llegan a ti, tú tienes que ir a buscar. Nosotros
inicialmente la FELCB, de ahí preguntando, llegaron ya familias, amigos, ya conectamos con la doctora Ingrid Núñez, con la doctora Jessica Echeverría, tocando puertas, llegamos a Leslín, llegamos a la Casa de Mujer, llegamos a Ni Una Menos, ellos fueron nuestros... Nos agarramos de ellos. Pero dígame, ¿por qué tardó tanto el caso, particularmente de su hermana, si el feminicida estaba allí, la gente lo vio, los testigos lo vieron y prácticamente todas las pruebas lo incriminaban? Sí, eso es de no entender. Yo creo que la ley 348 se queda muy corta en las ejecuciones de esto, porque si tienes un guantelete, si hay un informe del ITQ que dan contundencia, tienes imágenes del mismo día que pasaron, de todo lo que había en ese lugar, no fue asalto, no fue nada, fue el sujeto, tu familia, tu hogar, donde era tu hogar, ahí fue el hecho criminal, el asesinato en este caso de mi hermana. Pero los tiempos son muy burocráticos. Sí. Muy Uno espera que burocráticos, sea- hay mucha Perdón, es el mismo burocracia. Espera que sea sistema que está inmediato. fallando. Porque los plazos están en la ley, lo que pasa es que no se cumplen. El sistema está fallando desde el inicio de la investigación. Vuelvo a reiterar, ya desde que la víctima va y sienta la denuncia. Entonces los plazos se deberían cumplir, porque cuando llegamos al juicio oral se van suspendiendo las audiencias por el motivo de recarga laboral, de que faltan jueces o de la chicanería jurídica de los otros abogados que empiezan a presentar diferentes recursos y situaciones donde se va haciendo burocrático Claro. este sistema. Deberían cumplirse los plazos, la ley está y se deberían cumplir. ¿Y debería endurecerse quizás las leyes, las normas contra los feminicidas? Sí, se deberían endurecer. Pienso que están muy suaves las leyes, como dicen, ya no hay temor. Entonces se deberían nomás endurecer, se deberían revisar desde nuestro procedimiento penal, que la ley 1970 es una ley muy antigua. Se deberían ir viendo esas situaciones, se deberían también el Tribunal Constitucional revisar las sentencias constitucionales que favorecen a los agresores y no a las víctimas. Entonces son situaciones que también en la ley se tienen que revisar. Doctora, a ver, yo estoy acá tratando de anotar posibles soluciones que cada uno de nosotros va planteando. Usted nos decía en un inicio prevención. Hablamos también de reestructuración de este sistema, usted lo ha mencionado. Como jurista usted también nos ha dicho el endurecimiento de leyes. ¿Usted está de acuerdo? ¿Y por qué vía usted cree que se podría dar una solución más certera e inmediata Sí, al tema yo de creo los feminicidios? que las autoridades tienen que haber unidades más específicas, sobre todo el tipo de situación que pasa, ¿no? Como ejemplo, los feminicidios, los infanticidios, son casos muy puntuales, debería ser una sola área y eso tener el personal correspondiente. Hay mucha demora, eso es lo que falla el sistema. Como dice la doctora, están las leyes, pero hay mucha demora en los tiempos. Claro, y 6 eso- meses para preparar apertura de juicio. El juicio Imagínese, tarda 6 meses. La y etapa con todo, ¿no? preparatoria son Y 6 con meses. todo, ¿no? Con las pruebas de guantelete, Y ahí es con, donde con se le todo. da tiempo a la defensa de que pueda preparar recursos y Exactamente, presentarlos. puede inventar, Además pueda que proponer. hemos visto casos que ya sentenciados de 30 años y Sí. le han dado detención prevelanda domiciliaria. Después de Son varios años. situaciones, son recursos que ellos tienen derecho porque no está ejecutoriada. Y es eso lo que nosotros, cuando sí. hemos tenido reuniones, inclusive recién con senadores, hemos dicho de que se cambie esas situaciones, que se modifique. El momento que ya tengan sentencia, que no tengan ese derecho de seguir con esas situaciones, con esos recursos que la ley le atañe. También se debería dar más recursos. Ahora que estamos en emergencia, ya se deberían dar más recursos, porque necesitamos recursos para este tema de prevención. Si volvemos también al SLIN, que es importante. No tenemos abogados, no tenemos muchos abogados, no tenemos trabajadores sociales, no tenemos psicólogos, que esos son temas importantes desde el inicio cuando estamos hablando de temas de violencia. Sí, a ver, yo le pregunto, doctora, ¿usted quién cree que debería tomar las riendas ya, de manera inmediata? ¿A quién le corresponde? ¿Quién tendría que ser la cabeza de todo esto? Los recursos vienen desde el Estado, ¿no? Entonces debería de una vez el Estado, sí, el gobierno tomar. Y de ahí nuestras autoridades municipales y gubernamentales, todos tenemos que unirnos y hacer esfuerzos porque seguimos con esta situación de los feminicidios. Se está proliferando y esto no podemos seguir. Se nos está matando todos los días las mujeres y todos los días hay violencia. Sí. Si bien es cierto, doctora, cuando se comete el feminicidio, es verdad, la policía actúa, trata de actuar rápido, vemos al ministro dar conferencias y presentar después a los feminicidas, pero ¿qué hacemos para no llegar a eso? Ese es el gran debate, ese es el gran problema. ¿Qué hacemos para no llegar a eso? ¿De quién depende? Ahora, otra pregunta.
¿importa realmente este tema a quienes debería importar? Porque es decir, a la sociedad, a las personas en general nos interesa, por supuesto que sí. ¿Cómo no? Si nos están matando a las mujeres, están matando a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras primas, a nuestras amigas. Por supuesto que nos interesa. Pero a las autoridades les interesará ir a fondo y realmente tener políticas de Estado que puedan coadyuvar a que toda esta maraña de cosas que ustedes nos están contando por las que hay que pasar se erradiquen. Mire, como dice la doctora, hay que ya tomar acción. Esta es una problemática social, no solamente de Santa Cruz, estamos a nivel nacional. Sí. ¿Qué hay después de un feminicidio, no? Hay familias desmembradas, madres, hermanos, hijos. Niños huérfanos. Niños huérfanos. ¿Qué pasa con esos niños? No hay protección tampoco para los niños que quedan huérfanos. O sea, es algo bien minucioso que tiene que ser, pero tiene que ser de acción rápida. Nosotros, 6 meses de preparación en lo que es el juicio oral, 2 años y 7 meses de juicio oral. Imagínese. Después una sentencia de 30 años sin derecho a indulto y luego 2, 3 apelaciones en distintas salas aquí en Santa Cruz y luego llegar a Sucre el caso y luego fue en agosto del año pasado y mire, en marzo ya recién hubo la sentencia ejecutoriada. También, perdón, otro punto que es importante que deberíamos seguir es lo que es la terapia. Desde el momento que se da que la víctima da la denuncia, se debería dar la terapia, se da las medidas, pero la terapia para la víctima y también para el agresor. Eso es lo importante. Es lo importante y no lo tenemos. Lastimosamente no tenemos terapias ni para la víctima y se le debería dar para el agresor. Porque si empezamos desde esa situación, yo pienso que también puede ir disminuyendo. Porque se necesita la terapia, lo que es el tema psicológico, es muy importante. Y se ha visto, ¿no es cierto? El perfil, a mí lo que me aterra es el perfil de estos feminicidas, que todos son similares, todos son personas agresivas que ya han agredido antes a la víctima. Es un patrón de comportamiento. Por eso es que es importante, hemos tenido debates con psicólogas, con personas expertas, donde nos dicen que se debería dar tanto al agresor, y eso está en la ley, no lo digo yo, está en la ley 348 y no se cumple esta situación. Yo le digo, programas enteros no nos van a alcanzar para decir lo que sentimos, lo que queremos. Nosotros desde nuestro humilde y pequeño lugar queremos también pedirles a las autoridades que puedan poner como un tema prioritario porque se necesita tratar este tema. Hay que acabar con todo este sistema que muchas veces le da la espalda a la víctima, que tarda mucho. Y no lo digo yo, lo están diciendo 2 personas que han vivido en carne propia y de cerca lo que es un feminicidio. Perdón, correcto. También algunos jueces, ellos también tienen que aplicar la ley, pero son autónomos, tienen que tener también empatía y discernimiento con las víctimas al momento de tener que ver las situaciones y no liberar a los agresores. Doctora Núñez, gracias por acompañarnos. Para finalizar, Fernando, yo quiero que me permitas, por favor, Lisette, unas palabras para la familia de Valeria y de Vilma que están empezando este proceso. Es muy duro, es muy duro. Sé por lo que están pasando, los sentimientos, el por qué, en dónde, por qué fue, qué fallamos, qué cosas no hicimos, o sea, dónde, ¿no? Al inicio creo que hasta la misma familia se siente culpable, ¿no? Por no tomar tanta atención, pero lo único que les puedo decir, señores, la justicia llega, perseveren, vayan, toquen puertas, toquen todas las puertas, no se cansen de tocar puertas. De las autoridades, de las plataformas, de los medios que son muy importantes para nosotras la familia, porque es un peregrinar, es desgaste físico, emocional, económico. Son picos que no se imaginan, son muchas etapas que hay que pasar, pero no pierdan la fe. Confiar en Dios. Confiar en Dios, no pierdan la fe, y hay personas que sí están ahí. Muchas plataformas. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Bolivisión. Gracias, y justicia doctora. para las víctimas. Justicia, eso es lo que pedimos. Justicia. Pausa, ya volvemos.